Es posible hablar desde el silencio y escuchar desde el silencio. En realidad no estamos acostumbradas a ver el silencio como algo natural, inherente a nuestra existencia, ¿sí? El silencio lo asociamos mucho con las, las religiones, los retiros religiosos, y es algo que desde la perspectiva occidental nuestra se ha mantenido siempre como algo ajeno a la vida cotidiana, ¿sí? Algo muy ligado a las iglesias, a los sacerdotes, a las misas, etcétera, etcétera. Pero el silencio en realidad no pertenece a ninguna religión, no pertenece a ninguna tradición. El silencio, cuando lo exploramos, es la capacidad que tiene la vida de dentro de su actividad constante, reubicarnos, nutrirnos y permitirnos entrar a una parte nuestra que está intocada por la actividad mental, por el acondicionamiento de la vida, de la cultura, de la sociedad, de la familia. Entonces, quienes no tengan una práctica diaria, meditativa, yo le voy a sugerir que exploren un poquito en esa área, porque en realidad el satsang no es una clase de meditación, ¿sí? El satsang requiere un espacio de silencio necesario para podernos comunicar desde una parte nuestra más auténtica, más real, más conectada con nosotras mismas. Entonces, la invitación que yo les hago es que exploren durante el día esos espacios donde no hay nada que hacer, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, y exploren un poquito, ¿dónde estoy? ¿Cómo me siento? Checando conmigo. Las que tienen una práctica diaria, por supuesto que podrán ver los resultados cuando vienen a satsang, cómo esa práctica las ayuda también a entrar más profundamente en ese espacio interno. No es necesario, no es obligatorio para nadie, pero sí produce algo en nosotros mismos que se convierte en una forma de vida y nos ayuda a conectarnos con una parte nuestra que es libre y que tiene la capacidad de mantenernos en un estado de vigilia. Porque la vigilia también es un concepto que probablemente, un término, lo hayamos oído solamente en las iglesias. Pero la vigilia es un estado de alerta que nos permite estar presente en lo que está sucediendo aquí y ahora. Es decir, cuando estoy en vigilia, no es una actitud de vigilancia, ¿sí? Egoica, de control, es una actitud de alerta. Mira, de repente me doy cuenta, ¿sí? Que me estoy envolviendo en una historia. Y estas partes, esta posibilidad de vigilia, lo que hace que nos ayuda a no dejarnos necesariamente emboletar, diríamos de esa forma, en historias que al final nos damos cuenta que no necesariamente nos apoyan, nos permiten ir hacia donde queremos ir. Esos son dos aspectos que quería comentarle hoy porque nos ayudan mucho a mantener una claridad. Y otro aspecto que creo que es muy importante, no sé quiénes leyeron el último documento que mandé de una compañera, de la investigación de una compañera, sobre cómo
puedo yo aceptar partes mías que típicamente no las veo en mí, las veo afuera, que no me gustan, que me producen rechazo? Entonces, hicimos un diálogo de ir y venir, pero me gustaría como profundizar un poquito más porque es el camino típico y más directo para realmente descubrir quiénes somos. Últimamente, quiénes somos, quién es ese ser supremo que somos. Entonces, realmente lo que nos damos cuenta es que todas estas diferentes capas en las que vivimos, en las que nos manifestamos, nos cubren, ¿sí? Nos mantienen en un estado de ignorancia, porque aunque reaccionamos a lo que vemos afuera, aunque no nos gusta, aunque despierta en nosotras un estado de ambivalencia, de miedo o de rabia, lo justificamos. Es decir, lo justificamos en la medida en que sí, esa persona está equivocada y no debería hacer lo que está haciendo. Y justificamos que tenemos la capacidad de juzgar o de eliminar esa actitud o esa parte nuestra que no nos satisface. Entonces, el llamado aquí es a explorar más profundamente qué sucede cuando me siento como me siento. ¿Sí? En vez de tratar de negar lo que siento, reconocer lo que siento. Entonces, el reconocimiento de lo que siento, la honestidad de darme cuenta, es lo que me permite entender al otro. ¿Sí? Es lo que me permite darme cuenta que de una forma quizás invisible hay una conexión entre toda la existencia, donde no podemos separar una cosa de la otra, aunque aparentemente lo hacemos. ¿Sí? Entonces, cuando entramos a este territorio de nuestras partes inconscientes, que se le llaman nuestras partes obscuras, no necesariamente porque sean malas o feas. Esa es otra de las cuestiones que hemos asociado la oscuridad con algo malo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la sombra, de los aspectos ocultos, no vamos inmediatamente a pensar que lo que es negro, que lo que es oscuro, que lo que no podemos ver, hay que temerle, ¿sí? Hay que huir de ello. Hemos crecido en un condicionamiento eh, europeo, occidental, que ha dicotomizado la existencia, ¿sí? Está la luz aquí y está la oscuridad. Y estamos para conquistar la oscuridad y para venerar la luz. Entonces ha habido una confusión en reconocer que la luz y la oscuridad son parte de una totalidad, ¿sí? Y nos hemos convencido, hemos creído que la totalidad solamente es la luz y que la oscuridad hay que dejarla afuera, hay que deshacernos de ellas. Entonces, si observamos nuestra creencia desde la infancia, lidiamos con una situación en contra de la oscuridad, de lo que es negro, ¿sí? Y eso eso se lleva inclusive a un sentido racial. ¿Qué color es más bonito? El que es blanco. Inclusive aunque veamos estas mujeres negras, africanas,
con una belleza extraordinaria, un exoticismo increíble, aún así, o estos hombres, hay una tendencia a negar esa belleza en los medios generalizados, porque la belleza también la hemos construido en función de un modelo. Lo que es bello tiene que verse de esta forma, tiene que tener estas condiciones, debe de reflejarse de esta forma. Y en ese proceso hemos robado, nos hemos, nos hemos dejado robar inclusive la apreciación de la belleza, ¿sí? Porque nos hemos limitado a apreciar la belleza a través de los medios que nos dicen lo que es bello, cómo es lo que es bello. Entonces, la investigación de la sombra lo que nos permite es cuestionar todas estas creencias que hemos arrastrado y que no ha limitado a vivir en una vida, no ha limitado a vivir el mundo de una forma unidimensional, ¿sí? Y eso lo hacemos con toda la existencia, pero también lo hacemos con nosotras mismas. No nos permitimos ver la gama de belleza que hay en nosotras, interna y externamente, independientemente que no encajemos en los modelos que nos han vendido. Y como hay una identificación muy fuerte con nuestra persona, entonces nos entrapamos en una dimensión que todas lo hemos vivido de una forma u otra, de una batalla que no tiene fin, ¿no? O no soy lo suficiente bella, no soy lo suficiente esto, no soy lo suficiente, mi pelo no es lo suficiente, ¿sí? Entonces, esto va a una cuestión mucho más profunda, a que podamos investigar realmente qué somos, quiénes somos, cuando vamos más allá de nuestros condicionamientos externos. Entonces, la invitación de este satsang es tener un gran nivel yo diría, de honestidad y explorar cada una donde yo rechazo mi propia sombra, primero porque no la conozco y segundo porque me he creído que es mala, ¿sí? Entonces, el aporte que nos da esta investigación es que la sombra, esa parte que está detrás de nosotras, que no la vemos, que está en la oscuridad, es una parte que mantiene y contiene todos los elementos que yo no asimilo, que yo no ejercito de esta expresión. Es decir, que a través de ese aspecto de la sombra y de encontrarme con cosas que no quiero, también me encuentro con cosas que anhelo, que quisiera y que creo que no las tengo, ¿sí? Entonces la sombra es una mezcolanza de actitudes y tendencias que no me resulta muy atractiva, pero también aspectos míos que son creativos, que me he negado porque la sociedad me dijo, porque mi familia me dijo, porque mi mente me dijo que yo no merezco, que yo no tengo eso, que yo no soy de esa forma, que yo no debería presentarme porque no tengo lo que fulana tiene, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero abrir un poquito ese territorio para no quedarnos con una actitud frente a las partes nuestra desconocida de que solamente son negativas. Al contrario, se considera que a través de ese pasaje es que podemos enriquecer nuestras vidas. Y yo totalmente lo he experimentado, lo sé, por cómo he vivido la vida y por en lo que me he involucrado. Y reconozco que toda mi creatividad y toda mi posibilidad de existencia ha estado en el encuentro con esa parte oscura y inconsciente.
Entonces, esto yo siento que es un punto crucial para todas y es algo que nunca se termina. Es decir, de hecho hay un documento que se llama La danza con la sombra, el baile con la sombra, porque en realidad es un baile. Es un baile que es de descubrimiento, que es de movimiento, que es de entrega, que es de rendirse, que es de vulnerabilidad, que es de rechazo. Sí, todas estas emociones surgen frente a estos núcleos emotivos internos que han estado reprimidos, castigados y hasta, eh, yo diría, condenados. Y en la medida en que hay una apertura y hay una disposición de déjame detener y darle un tiempo a estos aspectos, entonces empieza un proceso de transformación alquímico porque es una transformación psíquica y porque hay un contenedor que hemos estado creando para que ese proceso se pueda dar de la forma más beneficiosa posible. ¿Sí? Sin esos contenedores, entrarse a la sombra puede ser hasta muy peligroso, ¿sí? Porque es encontrarse con partes nuestras que la hemos reprimido por tantos años, que se han convertido en algo sumamente denso. Entonces la invitación es un poquito a explorar esa parte nuestras internas que salen por aquí o por allí y que en el momento histórico que nos está tocando vivir, está saliendo por todas las partes, por todos los rincones, ¿sí? En todos los países. Ahora mismo estamos en una situación donde la sombra colectiva está irrumpiendo las estructuras, está sacudiendo todo lo que se suponía que era estable, está sacudiendo todos nuestros valores, está exponiéndonos a vernos cara a cara. Y es una súper oportunidad que la vida nos está ofreciendo para nosotros utilizarla en este proceso personal. Entonces, yo quisiera ver si hoy entablamos una conversación de esta forma, en esta dirección. Y esta es una investigación que no tiene límites y que podemos hacerla día a día en toda la dimensión de nuestra existencia. Entonces, esa es la invitación mía para cada quien que esté interesado en encontrarse consigo mismo más profundamente.